Bien, vamos a presentar a quien hoy día nos acompaña en esta charla. Él es Fernando Medina Valcarcel, es abogado de la Universidad Diego Portales y máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos de la Universidad de Barcelona, España. Tiene 10 años de experiencia en el sector público y privado. Fernando es parte, digamos, de una equipo asesor que nos acompaña al colegio, que es CIMADUC, y él particularmente pertenece al equipo de asesoría jurídica para los colegios en materias vinculadas con la normativa educacional y la aplicación de las últimas reformas realizadas en la legislación. Por lo tanto, queremos darle primero agradecer a Fernando que esté acá y en el fondo agradecerle, digamos, todo el trabajo también que hace CIMADUC con el colegio, nuestros asesores legales en todo el aspecto, principalmente nos ha acompañado mucho en temas de convivencia escolar. Así que los dejo, ya más sin más preámbulos, lo dejo con Fernando para que pueda iniciar esta charla. También recordarles que está el chat, vamos a grabar este encuentro, esta charla. Si no podemos contestar todas las preguntas o los comentarios, igual nos vamos a tener y seguramente a través de otras instancias vamos a ir dando las respuestas y trabajando los puntos que vayan presentándose. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Me hago cargo ahora de la presentación, gusto saludarlo. La idea de esta presentación es que hablemos de convivencia escolar, de cuáles son los conceptos generales que están abarcados en nuestra legislación, para luego entrar en más detalle y ver cómo se tienen que resolver las situaciones que afectan la convivencia escolar en cada uno de los establecimientos educacionales. La legislación vigente, principalmente a través de las resoluciones que entrega la Superintendencia de Educación, da orientaciones para la creación o elaboración de los reglamentos internos de cada colegio, y en cada uno de esos reglamentos se establecen los procedimientos o los procedimientos en casos de infracciones al propio reglamento, como así también los pasos a seguir o llamados los protocolos de actuación en casos específicos, ya sea maltrato escolar, abuso, vulneración de derechos, accidentes escolares, etcétera, etcétera. Voy a compartir pantalla. Voy a compartir pantalla para ir viendo la presentación. La idea es que mientras yo vaya avanzando, quien tenga la duda, por favor, que me interrumpa y haga la consulta, así lo vamos resolviendo de manera inmediata y no se nos queda después en el tintero. ¿Ya? Bueno, comienzo con la presentación. Lo primero, lógicamente, es entender qué es la convivencia escolar. La convivencia escolar es el conjunto de las interacciones y relaciones que se producen entre todos los actores de la comunidad educativa. Y eso es importante destacarlo, porque cuando me refiero a todos los integrantes de la comunidad educativa, uno se queda con la idea de que solo son los estudiantes y los docentes, o los estudiantes, los docentes y el equipo directivo, pero no. La legislación señala que los miembros de la comunidad educativa, lógicamente, son los estudiantes, que son el centro de todo establecimiento educacional y de toda política y de toda normativa educativa, pero también están los padres, madres y apoderados, los profesionales de la educación, que son los profesores o los docentes principalmente, los asistentes de la educación, ya sean en su aspecto o en su ámbito administrativo, como auxiliares, y como profesionales, también como podría ser un psicólogo del colegio, el equipo directivo, como dije, y el sostenedor. Por lo tanto, todas las relaciones que se produzcan entre los miembros de esta comunidad, ya sea horizontal o vertical, va a estar regulada por la convivencia escolar. Es decir, es el gran paraguas que hace la convivencia escolar de todas las relaciones que se dan entre cada uno de ellos. Y eso es fundamental porque incluye todo tipo de relaciones, ya sea formal, informal, intencionadas, espontáneas, oficiales o no oficiales. Así, la convivencia escolar va a estar siempre presente, lógicamente, por ejemplo, en las situaciones que ocurran en el aula, o que ocurran en un acto oficial, pero también van a estar reguladas la convivencia escolar
las cosas que ocurran, o las situaciones, más que las cosas, las situaciones que ocurran en un campeonato deportivo, en una salida pedagógica, pero así también los que ocurran en la celebración de un cumpleaños de alguno de los miembros de la comunidad educativa, o por ejemplo, si es que algún estudiante se encuentra con un docente en el verano en la playa, eso también va a estar regulado o va a estar amparado por la convivencia escolar. Eso no quiere decir, por ejemplo, que una situación puntual que ocurra el fin de semana se tengan que aplicar necesariamente las medidas disciplinarias que están establecidas en el reglamento interno. Eso habrá que verlo caso a caso. Lo que sí tiene que hacer el establecimiento educacional es que en caso que una situación que haya ocurrido el fin de semana que afecte la convivencia escolar, tiene que adoptar las medidas necesarias para poder restablecerla una vez que se retorne a clase, ya sea una situación particular que haya ocurrido el fin de semana o una situación que ocurrió en el verano. Y esto es muy común porque las relaciones que hoy tienen los estudiantes no son solo relaciones físicas o presenciales, sino que principalmente se relacionan a través del mundo virtual o del mundo cibernético. Por lo tanto, ya no tienen que estar presentes. Por lo tanto, puede ser muy común que situaciones que ocurran en vacaciones de invierno o de verano afecten gravemente la comunidad, la convivencia escolar, y una vez que se retornen o retomen las clases o la actividad escolar, se tengan que adoptar las medidas necesarias para poder restablecer la buena convivencia. En relación a esto hay que decir que la convivencia escolar es cotidiana y permanente, y es cotidiana porque se va desarrollando día a día. Las relaciones que tienen los distintos miembros de la comunidad educativa son principalmente de lunes a viernes, que es cuando se desarrollan las actividades escolares. Pero como les dije, esta ocurre también los fines de semana, incluso las vacaciones de invierno. Y por eso es permanente, porque la convivencia escolar no se suspende. Mientras se sea miembro de la comunidad educativa, ya sea, es decir, se esté matriculado para el año escolar siguiente o para el año escolar presente, la convivencia escolar va a estar siempre presente y va a regular todo tipo de relaciones. Por eso les ponía el ejemplo del estudiante que se encuentra con el profesor en la playa, o una situación puntual que ocurra en una fiesta el fin de semana, o en un cumpleaños, o en un torneo deportivo, etcétera, etcétera. Eso es súper importante, porque hay que entender que las relaciones de los distintos miembros de la comunidad educativa no descansan, siempre van a estar amparados bajo este paraguas, como les decía, de la convivencia escolar. Además de esto, la convivencia escolar es súper compleja porque lo que regula son relaciones humanas. Y en el caso de los establecimientos educacionales, las relaciones son bastante heterogéneas porque hay distintos estamentos sumamente marcados. Por un lado están los estudiantes, que tienen su objetivo y sus características propias, y quienes son el centro de todo, como les dije, toda política educativa y todo establecimiento educacional. Pero por otro lado están los funcionarios del colegio, ya sean los profesionales de la educación, los docentes o los asistentes de la educación, que tienen fines y objetivos distintos a los de estudiantes, que son justamente entregarle la educación que corresponde. Y por otro lado están los padres, madres y apoderados, que tienen objetivos distintos a los estudiantes y a los funcionarios del establecimiento educacional. Por lo tanto, si una relación laboral, por ejemplo, es compleja, donde todos son más o menos homogéneos, tienen al menos ciertas características, en el caso de los establecimientos educacionales, esto se rompe completamente y hay que tratar de regular y de encauzar las relaciones de tres grupos con objetivos completamente distintos. Además, la convivencia escolar es dinámica, y es dinámica porque se va desarrollando día a día y se pueden dar múltiples situaciones que afecten la convivencia escolar. Así, dos estudiantes pueden ser muy amigos en primero y segundo básico, y ya cuando terminen su etapa escolar en tercer y cuarto medio apenas se saluden. Puede ocurrir también que dos estudiantes tengan una relación sentimental en segundo, en tercero medio, y esa relación sentimental se termine y en cuarto medio ya obviamente no se traten de la misma manera. Y eso que puede que afecte la convivencia escolar de ese nivel o de ese curso en específico. Y es dinámica también porque responde a las circunstancias y características de un tiempo determinado. Así, la convivencia escolar en octubre del 2019, los establecimientos, o la convivencia escolar en octubre del 2019 se ve afectada obviamente por todo el movimiento social que ocurrió. Y ahí se vieron varios ejemplos de
alteraciones a la convivencia escolar. Otro ejemplo de esto son situaciones puntuales que marcan a la sociedad. Por ejemplo, la situación de Antonia Barra y de Martín Pradena, esta niña que se suicidó en Temuco por abusos sexuales, eso trajo en sí en múltiples establecimientos educacionales situaciones de denuncia y de funa, situación obviamente que afecta a la convivencia escolar. Y el mejor ejemplo para entender que la convivencia escolar es dinámica es lo que ocurrió con la pandemia. Hasta el 2019 nuestras relaciones eran completamente presenciales. Jamás pensamos, hasta diciembre del 2019, que las clases iban a ser online. Nos saludábamos de beso, abrazo y con contacto físico. Y de un día para otro, por la decisión de la autoridad, dijo la convivencia escolar ya no es más presencial y nos vamos a comunicar y vamos a convivir en el mundo cibernético, es decir, a través del mundo online. Y ahí ya no nos saludamos más de besos y de abrazos, sino que nos empezamos a saludar con stickers, con emoticones, y obviamente empezamos a interactuar a través de pantalla. Efecto inmediato de eso es que las denuncias de bullying se redujeron a casi a cero el año 2020, y por el contrario, crecieron exponencialmente las denuncias de cyberbullying, por una situación lógica. Y la otra característica importante de la convivencia escolar es que los distintos actores, es decir, los distintos miembros de la comunidad educativa tienen derechos asimétricos. No quiere decir que unos tengan más o menos derechos, sino que hay una situación de protección mayor a los estudiantes, por una razón lógica, porque son niños, niñas y adolescentes que se encuentran capaces de desarrollar. ¿Voy a comer en la hora de 11, güey? Por lo tanto, Que no te hace porfa, bien en el estómago, ¿no? Porfa, pongan, si que no van a hacer una consulta, que silencien el micrófono, porfa. Como les decía, existe una relación asimétrica respecto a los estudiantes, porque el ordenamiento jurídico, por la etapa de desarrollo en que se encuentra, le entregan mayor protección, y así están, ¿cómo se llama?, los tratados internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, la Convención de Derechos del Niño, Niña y Adolescente, derechos fundamentales que están principalmente abocados a los niños, niñas y adolescentes, leyes específicas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esas son las características de la convivencia escolar. Ahora, ¿cuál es el marco conceptual? ¿Dónde se mueve? La convivencia escolar tiene 4 pilares fundamentales. Uno, que es la definición con las características que acabamos de ver, que es las interrelaciones o interacciones que se dan entre los distintos miembros de la comunidad educativa, que abarca todo tipo de relaciones, es permanente, es cotidiana, es dinámica, es compleja y es asimétrica en relación a los distintos, asimétrica desde el punto de vista de los derechos en relación a los distintos miembros de la comunidad educativa. Pero descansa también en otros 3 pilares fundamentales, que es un proceso formativo, en la cultura escolar y en el clima escolar. La cultura escolar es el conjunto de declaraciones formales, valores, símbolos, ritos, tradiciones y principalmente modos o formas de relación que sean en la comunidad educativa. Es decir, la cultura escolar son las características propias de cada uno de los miembros de la comunidad educativa que hacen que confluyan una característica grupal o una característica social de esa comunidad educativa. Y así las características o la cultura, es más bien la cultura escolar de un establecimiento educacional que tiene un proyecto educativo religioso va a ser distinto a uno que tenga un proyecto educativo deportivo, por ejemplo. También el proyecto educativo de las escuelas o de los establecimientos educacionales del norte, lógicamente va a ser distinto a las características o a la cultura de los estudiantes del sur. Afecta también o influye también las composiciones de los distintos miembros de la comunidad educativa. Hay establecimientos en Estación Central o en Quinta Normal en que la mayoría de los alumnos son extranjeros, por lo tanto las tradiciones, culturas y ritos de esos estudiantes se incorporan a esta cultura escolar propia de esa comunidad. Por ejemplo, yo me imagino, esto no tengo la certeza, pero que en estos colegios donde la mayoría de los estudiantes son extranjeros, el 18 de septiembre no solo se celebra con una cueca y con una empanada, sino que se debe abrir a las distintas platos típicos, tradiciones y bailes de los otros miembros de la comunidad educativa. ¿Ya? Y eso es así porque, ¿cómo se llama? Desde el 2015 en el sistema educativo chileno se incorporó un concepto básico que es el concepto de la inclusión.
no solo desde el punto de vista étnico-racial, sino que también, por ejemplo, en el caso de ustedes que tienen los famosos PIEs, ¿ya? Concepto que apunta el sistema educativo a mayor inclusión a aquellos estudiantes que tienen necesidad educativa especial, ya sea permanente o transitoria. El otro pilar fundamental es el clima escolar. Y el clima escolar es simplemente la percepción que tienen los distintos miembros de la comunidad educativa de cómo es la convivencia escolar. Y ese clima escolar puede ser bueno o malo, y puede ser bueno este año, malo el otro, y va a ser oscilante de acuerdo a cómo sea la convivencia escolar. Nos ha tocado conocer casos específicos, puntuales, de establecimientos que son una taza de leche durante varios años, en que la convivencia escolar es positiva, es buena, pero se da que por un grupo específico, en el cual se dan situaciones de bullying o de cyberbullying, se afecta la convivencia escolar no solo del curso, sino que de distintos niveles, ya sea porque en otros niveles hay amigos de los estudiantes involucrados, o familiares, el hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el clima escolar, la idea es siempre tratar de apuntar a tener una buena percepción del clima escolar con distintos trabajos y talleres que se hacen como esto, y obviamente siempre resolviendo conflictos. Para resolver los conflictos que se dan en los distintos establecimientos educacionales, la idea siempre, lógicamente, es resolverlos dentro del establecimiento educacional, porque ahí están todas las herramientas necesarias para poder resolver situaciones particulares. Y esas situaciones particulares se pueden resolver de distintas maneras, ya sea aplicando el procedimiento general del reglamento interno, los protocolos específicos, o aplicando soluciones alternativas de conflicto, como por ejemplo la mediación, ¿ya? Y el otro pilar fundamental de la convivencia escolar, que este es un proceso formativo. No hay que olvidar que los establecimientos educacionales están creando futuros ciudadanos, están educando futuros ciudadanos que próximamente van a hacer uso y ejercicio de los derechos que le entrega el ordenamiento jurídico. Por lo tanto, permite enseñar e internalizar distintas formas de vivir con los demás. Lo que hace la convivencia escolar es preparar futuros ciudadanos que luego puedan desarrollarse sin problemas en una sociedad bastante heterogénea. Y es un proceso formativo porque la educación, por definición, es un proceso de aprendizaje integral en distintas áreas o en distintos ámbitos, ya sea académico, deportivo, social, emocional, político, ideológico, religioso, etcétera, etcétera. Y la convivencia escolar es uno de esos ámbitos, es decir, está preparando o está educando a estudiantes que, como les decía, que van a ser ciudadanos en un futuro no muy lejano, quienes van a poder ejercer sus derechos y obligaciones de acuerdo a la Constitución y a las leyes dentro de una sociedad que cada vez es más heterogénea. Ahora, una vez definido qué es la convivencia escolar, cuáles son sus pilares fundamentales de la convivencia escolar, hay que apuntar a qué es la buena convivencia. Esa es la idea. La convivencia escolar es el concepto genérico, pero todo establecimiento educacional tiene que apuntar a la buena convivencia. La buena convivencia, señala el artículo 16A de la Ley General de Educación, es la coexistencia armónica de los miembros de la comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el desarrollo integral de los estudiantes. Esta definición, que es una definición legal y que no vale la pena aprendérsela porque ya está escrita en la legislación, resumen o hace un compendio de lo que les explicaba recientemente, de la definición de convivencia escolar, de sus características y también de los pilares fundamentales. Tanto es así que el Ministerio de Educación, a través de la Política Nacional de Convivencia Escolar, que no ha actualizado desde el 2019, señala que la convivencia escolar debe inspirar, encantar e invitar a construir y vivir experiencias pedagógicas cargadas de sentido, donde se vuelve imperativo el reconocimiento y valoración de las identidades personales y cuidado de todos. Como les dije aquí, la buena convivencia se resumen conceptos claros como la inclusión, procesos formativos, relaciones armónicas y la interrelación entre cada uno de los miembros de la comunidad. Esa es la buena convivencia escolar. Ahora, ¿qué ha ocurrido en el último tiempo
y principalmente con la vuelta a las clases presenciales en la mayoría de los establecimientos educacionales, y como hemos visto en las noticias, situaciones o amplias situaciones de maltrato o acoso escolar. Y aquí hay que entender muy bien la definición de acoso escolar, definición que está establecida en el artículo 16b de la Ley General de Educación, porque hay que entender conceptos básicos. No toda situación que ocurra en un establecimiento escolar es acoso escolar, ¿ya? Hay situaciones que se dan en cualquier comunidad, no solo una comunidad, no en la comunidad educativa, sino que en cualquier tipo de comunidad, ya sea laboral, social, universitaria, escolar, que no necesariamente es acoso escolar, sino que puede ser un conflicto puntual en el cual las soluciones no necesariamente significan el protocolo. El acoso escolar está definido como acción constitutiva de agresión o hostigamiento reiterado realizado fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten contra otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado que provoque maltrato, humillación o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio. Nuevamente, como les digo, esta es la definición legal, no vale la pena aprendérsela de memoria, pero sí es importante como desmenuzarla y entender en qué consiste el acoso escolar. Para ello vamos a ver cuáles son las características propias del acoso escolar según nuestra legislación. En primer lugar, se refiere a toda acción o omisión constitutiva de agresión u hostigamiento. Cuando hablamos de acción, no existe inconveniente en entender esto, porque lo entendemos como todo hecho que yo haga que provoque alguna agresión o un hostigamiento a un tercero. Por lo tanto, cuando hablamos de acción, como les dije, no existe problema en entender la definición. Pero sí puede presentar un problema cuando hablamos de omisión. Cuando yo hago una omisión que sea agresiva o de hostigamiento a un tercero. La omisión, por definición, es no hacer algo. Por lo tanto, como si yo no hago algo, estoy agrediendo o hostigando a un tercero. Y el mejor ejemplo para entender una omisión agresiva es la ley del hielo. La ley del hielo es simplemente una exclusión social. Y esa exclusión social puede ser física o presencial, y así cuando estén los estudiantes en el recreo, se acerca un estudiante y nadie le habla, o ese grupo se desaparece, se disuelve para no hablarle, o también puede ser virtual o cibernética. Y así, voy a poner un ejemplo, el tercero B tiene el WhatsApp del tercero B, donde están los 45 estudiantes, pero además tiene el WhatsApp del tercero B alternativo, donde en vez de haber 45 estudiantes, hay solo 44. Y esa exclusión social significa, es una situación de agresión, ¿ya? Por los daños que genera ser excluido socialmente. El otro concepto importante es que el acoso escolar no importa el lugar donde se haga, por lo tanto, ya no queda circunscrito al edificio del colegio, sino que puede ser en cualquier lado. Y aquí toma relevancia lo que les decía, que la convivencia escolar es permanente. Por lo tanto, no va a importar que ocurra en el colegio, en el paradero de micro, o en la fiesta del fin de semana, o en una situación que ocurra en el verano en la playa. Tampoco importa porque las situaciones de cyberbullying no tienen o no ocurren en el mundo físico, por lo tanto ya pierde importancia el lugar donde se haga, se hacen en el mundo virtual. Y lo más probable es que una situación de cyberbullying se dé cuando los estudiantes estén en la casa, estén descansando y agarran el teléfono y empiecen a subir mensajes ofensivos a distintas redes sociales, ya sea WhatsApp, Instagram, TikTok, Twitter, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces llevamos dos características sumamente importantes, la acción y la omisión, y el lugar donde debe ocurrir, que no importa. Lo otro relevante es que ha excluido el acoso escolar cuando hay un docente o un funcionario del establecimiento involucrado o un padre. Ahí vamos a hablar de maltrato escolar, si es que es del adulto o un estudiante, y en el caso si es que es de un estudiante, por ejemplo, un docente, vamos a hablar de infracción al reglamento interno. ¿Ya?
Y hay como de superioridad. Quien ejerce el acoso escolar se encuentra en una situación de superioridad. Y esa situación de superioridad provoca, obviamente, en la víctima, a contrario senso, como se dice, una situación de indefensión. Esa situación de superioridad que ocurre en emocional son definidas como acoso escolar. Y así una situación puntual, por ejemplo, una pelea entre dos estudiantes, no es acoso escolar, sino que es un conflicto o un hecho de violencia que tiene que ser atacado, por decirlo, o resuelto de acuerdo al reglamento interno, a las infracciones que están establecidas en el reglamento interno, y no a través de un protocolo de acoso escolar, ¿ya? El acoso escolar es una situación que afecta gravemente la convivencia, porque los efectos que provocan los estudiantes que son víctimas son efectos que pueden ser físicos, pero pueden ser psicológicos y que se pueden evidenciar en mucho tiempo después. Por eso, un conflicto puntual no adquiere la relevancia del acoso escolar. ¿Ya? Eso es sumamente importante de entender. No todo conflicto, no todo hecho de violencia que ocurra en el establecimiento educacional es acoso escolar. No toda situación, no toda situación de burla que ocurra en un establecimiento educacional es bullying. Aquí hay un concepto que es sumamente importante, que es que para que se constituya el acoso escolar tiene que ser un hecho reiterado. Y para que sea reiterado tiene que ser sostenido, tiene que ser una conducta que se sostiene en un tiempo determinado. Ese tiempo no está determinado en la legislación. Por lo tanto, va a haber que verlo caso a caso. Y así puede ser una situación en que un hecho reiterado se dé en una semana, porque el estudiante fue agredido el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, por lo tanto ya es una conducta reiterada, o puede ser durante el mes, porque al estudiante lo agreden todos los viernes a la salida del colegio, o puede ser durante 3 meses, porque a ese estudiante lo agreden el segundo viernes de cada mes, el segundo viernes del otro mes, el segundo mes del mes subsiguiente. Por lo tanto, es importante entender que el acoso escolar es una situación o un hecho reiterado en el tiempo. Y habrá que verlo caso a caso. Ahora, ¿cómo resolvemos situaciones de bullying, de cyberbullying o conflictos que se den en el establecimiento educacional? Para eso hay dos instancias o dos procedimientos o dos tipos de procedimientos en el reglamento interno. Uno es el procedimiento general, que en el caso de ustedes, no recuerdo bien el artículo que está, pero lo tienen dividido como infracciones al reglamento interno, y esas infracciones están divididas en faltas leves, graves, menos graves y gravísimas. Sí, y ahí hay un procedimiento en el cual se le da un plazo específico al encargado o a la encargada de convivencia escolar o a quien designe para que los procedimientos que están son los protocolos de actuación. Y los protocolos de actuación son acciones y etapas para distintas situaciones específicas que se dan en el establecimiento educacional. En el caso de ustedes están los protocolos de actuación de maltrato escolar, ya sea maltrato escolar entre estudiantes, o maltrato o acoso escolar entre estudiantes, o entre estudiantes y padres, madres y apoderados, o estudiantes y funcionarios del establecimiento educacional. Está el protocolo de abuso sexual y maltrato infantil, el de vulneración de derechos, que es un protocolo paraguas que se puede aplicar en el caso de que se estén vulnerando cualquier tipo de derechos fundamentales de los estudiantes, y cuando hablo de derechos fundamentales me refiero a los que están consagrados en la Constitución y en tratados internacionales, como el interés superior del niño, que está regulado en un tratado en el Pacto San José de Costa Rica, que es un tratado internacional ratificado por Chile, la integridad física y psíquica del estudiante, y aquí vamos a ver podemos hablar de situaciones de violencia intrafamiliar o de negligencia, etcétera, 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 y distintos protocolos como los de salidas pedagógicas, actividades deportivas y educación física, accidentes escolares, situaciones de prevención de intentos suicidas, el protocolo de prevención del consumo de drogas. Fernando, me Sí. gustaría leerte algo que aparece, que escribió una apoderada. Sí.
que dice: estoy en desacuerdo porque esperar un mes y 2 meses es un maltrato psicológico para un niño. Yo creo que si un niño se ve afectado, que los tratos en días seguidos debe ser puesto una alerta para los profesores. Sí, efectivamente. Lo que pasa es que yo hablé de 2-3 meses para retratar un hecho puntual de, ¿cómo se llama?, de la reiteración de la conducta. El primer ejemplo que puse fue que el niño es agredido el lunes, martes, miércoles y jueves. El segundo ejemplo que puse es que es agredido todos los viernes. Y el tercer ejemplo es que es agredido el segundo viernes, el segundo viernes de cada mes. Es un ejemplo. Lo que quiero dar a entender con eso es que la legislación vigente no establece el plazo específico de ese periodo determinado, de la conducta sistemática. Por lo tanto, hay que verlo caso a caso. Efectivamente, el ejemplo es un poco extremo, pero a lo que quiero decir es que hay que verlo caso a caso y que no está establecido en nuestra legislación. Aún es más, cuando hablamos de cyberbullying, por definición, o más bien, la naturaleza de las redes sociales lo que hacen es que se funcionen a través de la multiplicación de información. Por lo tanto, cuando yo hago cyberbullying a través de una red social, basta con que yo suba un solo mensaje ofensivo contra otro compañero o compañera para que este elemento de la reiteración se dé por cumplido. Es decir, que no tengo que esperar 2, 3, 4 días, sino con que basta que yo suba un solo mensaje a Instagram riéndome, ofendiendo a mi compañero o a mi compañera para que el elemento de la reiteración se dé por cumplido. Ese plazo no está establecido en la legislación. Y eso es lo que quería retratar con el ejemplo. Nada más que eso. Efectivamente es un plazo muy largo. Pero era para entender la reiteración. Agradecería, yo no estoy viendo el chat porque estoy en la presentación, agradecería que levanten la mano y que tomen la palabra y vamos conversando. O Sandra, si tú me ayudas con las preguntas, también sería bueno. No sé si hay más intervención. Yo te puedo ir ayudando con las preguntas. Lo que pasa es que más que preguntas son observaciones que hacen respecto a lo que tú dices. La señora Bernarda dice: muchas veces los colegios llegan tarde con la ayuda para ese niño o niña. A veces ni llegan. Claro. Pero son preguntas en sí. Sí, es que justamente para que el colegio pueda tomar las medidas necesarias y las medidas adecuadas, es necesario en primer lugar la denuncia. Y esa denuncia tiene que ser hecha por cualquier miembro de la comunidad educativa. Es muy difícil que los establecimientos educacionales se enteren de todas las situaciones que ocurran. Por ejemplo, las situaciones que ocurran, o las situaciones de cyberbullying. El colegio no revisa las redes sociales de los estudiantes. Por lo tanto, en el caso que ocurra una situación como esta, es necesario que ya sea el estudiante que es víctima, algún compañero, su papá o su mamá, haga la denuncia en el establecimiento de educación para que se active los protocolos respectivos. Los protocolos de actuación, como les decía, que les nombré y tienen más, son las acciones y etapas que componen el procedimiento mediante el cual se recibirán y resolverán las denuncias o situaciones relacionadas. Y el primer punto que está regulado en cada uno de los protocolos, principalmente el de maltrato escolar o acoso escolar, el de abuso sexual y el de vulneración de derechos, es la denuncia. Y el encargado de convivencia escolar tiene un plazo desde que se hace la denuncia para iniciar la etapa de investigación o de indagación. ¿Ya? Esa denuncia tiene que ser escrita y tiene que ser formal, posiblemente para que se tomen las medidas adecuadas. Cecilia Pantoja está levantando la mano. No. Perfecto. En estos protocolos además están establecidos quiénes son los responsables de activar el protocolo y de ejecutar las acciones. Principalmente es el encargado de convivencia o la encargada de convivencia quien va a activar el protocolo, pero quien además puede designar en otro profesional del colegio el desarrollo. Por ejemplo, se puede designar
o lo puede delegar en el profesor o la profesora jefe porque tiene un mayor contacto y una mayor relación con los estudiantes que están involucrados, tanto víctima como agresor. Y ejecutar las acciones. Y ejecutar las acciones principalmente tiene que ver con la etapa de investigación. Y esa etapa de investigación va a ser tomar o entrevistar más bien a los estudiantes involucrados, a los padres, madres y apoderados, y informarles en qué consiste el protocolo, cuáles son los procedimientos, entrevistar a los docentes o otros estudiantes que son testigos, recabar información, como les digo, ya sea de redes sociales o cualquier otra que puedan aportar los estudiantes. Además están establecidos los plazos, y esos plazos están en cada una de las etapas. Etapa, la denuncia, o hecha la denuncia, cuánto tiempo, cuántos días tiene para iniciarse la investigación, cuánto tiempo puede durar la investigación, terminada la investigación, cuál es el plazo que se tiene el plazo máximo que tiene la encargada o el encargado de convivencia escolar de elaborar el informe y proponer la sanción o aplicar la sanción, y el plazo de notificación, y además una vez notificada esa medida, ¿cómo se llama? El plazo para poder presentar las apelaciones o descargos que estimen pertinentes. Además, van a estar establecidas las medidas de resguardo dirigidas a estudiantes afectados, las que deben incluir los apoyos pedagógicos y psicosociales que la institución pueda proporcionar, y las derivaciones a instituciones y organismos competentes dependiendo la gravedad de la situación. Es importante entender que las sanciones o las medidas disciplinarias que están establecidas en el reglamento interno son en última instancia. La política o la legislación vigente establece que en primer lugar se tienen que adoptar o aplicar las medidas reparatorias, formativas, pedagógicas y las de apoyo psicosocial. Y en última instancia, y dependiendo de la gravedad de las medidas, se tienen que aplicar las medidas disciplinarias o sancionatorias. Lógicamente, es mejor resolver los problemas a la buena, por decirlo, a través de una resolución alternativa de conflicto que aplicando algún tipo de medidas sancionatorias, ¿ya? Y es por eso que toma relevancia que los distintos conflictos o las distintas situaciones que afecten la convivencia escolar se resuelvan dentro de la comunidad educativa, porque eso hace lógicamente que el problema no estalle, que se tomen las medidas como están señalando, que se tomen las medidas adecuadas y en tiempo oportuno, a que acudir a instancias superiores o a instancias más que superiores, a instancias externas. Porque esas instancias no tienen el conocimiento acabado de los hechos que ocurrieron, no tienen el conocimiento acabado de los miembros de la comunidad educativa, por lo tanto las medidas que van a aplicar van a aplicar medidas que están establecidas en un formato, van a copiar y pegar instancias y no van a resolver el problema de fondo. Por eso es importante que cada uno de los conflictos, situaciones que ocurran en un establecimiento educacional, se utilicen los canales oficiales y se resuelvan se resuelvan internamente, porque el establecimiento educacional tiene las herramientas suficientes para poder resolver estos tipos de problemas. Además de esto, de las medidas que les decía, se tienen que establecer las medidas o acciones que involucren a los padres, madres y apoderados o adultos responsables de los estudiantes afectados, y comunicar con ellos. Por ejemplo, en el caso de estudiantes que se vean vulnerados desde el punto de vista de su integridad psicológica, si se toma un acuerdo con el padre, madre o apoderado de derivarlo a un organismo experto, para que el padre, madre o apoderado se comprometa a eso. Sandra. Pero de diferenciar qué estamos entendiendo por denuncia, ya estas denuncias que se hacen al colegio y también las que se hacen a la superintendencia, que el primer paso en el fondo debería ser considerar al colegio como la primera fase de una denuncia eventualmente, y pensar que la superintendencia es una fase que posterior a en concreto el tema del bullying en sala de clase con los niños que son más grandes y amenazados por los compañeros, y al contar qué pasa,
lo que dice la señora es que en el fondo a veces los niños acusan y son considerados como, comillas, como sapos dentro del curso, y por eso a veces el bullying o el acoso se queda silenciado, ¿ya? También dice que el niño agredido, lamentablemente, es el que tiene que cambiarse de colegio. Perfecto. Como experiencia personal lo manifiesta la señora Wakelef. Sí. Y como reiterarte lo primero que dije, Sí. esto, ¿cómo hacemos de la diferencia estas denuncias? ¿Dónde debiese ir primero un apoderado? Sí, perfecto. Es importante, buena esa pregunta, porque es importante entender cuál es la función legal que tiene la Superintendencia de Educación. Hay que entender que la Superintendencia de Educación nació de las modificaciones legales que se están exigiendo el año 2006 y el 2011, principalmente el año 2006, y se creó el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, y se crearon dos nuevas instituciones, que son la Agencia de la Calidad y la Superintendencia de Educación. La Superintendencia de Educación tiene distintas atribuciones y funciones. Una de ellas es fiscalizar que los establecimientos educacionales cumplan la legalidad o cumplan con la normativa educacional vigente. Quiere decir, por ejemplo, que lo que va a revisar la Superintendencia de Educación es que el colegio cuente con un reglamento interno, que ese reglamento interno cuente con los derechos y obligaciones de los miembros de la comunidad educativa, que cuente con los protocolos que le estoy señalando, que tenga un procedimiento en el caso de infracciones, que tenga las regulaciones técnicas administrativas, las regulaciones de uniforme, etcétera, etcétera, etcétera. La Superintendencia de Educación jamás va a resolver una situación de bullying o de cyberbullying, porque no está dentro de sus funciones y de sus atribuciones. Lo que va a hacer la Superintendencia de Educación es ver si es que el colegio aplicó o no aplicó, bueno, primero si es que tiene reglamento interno y si ese reglamento interno está conforme a la legislación vigente. Y en segundo lugar, es que si es que el colegio aplicó o no aplicó ese reglamento. Pero no va a resolver la situación de bullying o de cyberbullying. Es decir, si hay un conflicto entre dos estudiantes, la superintendencia no va a llamar a los estudiantes y les va a tomar declaración para resolver ese conflicto. Eso no le interesa a la Superintendencia de Educación, y no le interesa no porque sea mala, sino porque las funciones o atribuciones legales que tiene no son resolver conflictos entre los miembros de la comunidad educativa. Los conflictos que se dan entre los miembros de la comunidad educativa se tienen que resolver dentro de la comunidad educativa, porque ahí están las herramientas y las instancias suficientes y necesarias para poder resolver cualquier tipo de situación o cualquier tipo de problema. Y así está, como les decía, el procedimiento general, que en el caso de infracciones de los estudiantes, pero también los protocolos que tienen ustedes en su reglamento interno. Protocolos que, si ustedes revisan el reglamento, son alrededor de 16 protocolos que regulan situaciones distintas. Por lo tanto, las denuncias que afecten la convivencia escolar tienen que ser resueltas, como les decía, dentro de la comunidad educativa, porque ahí están las herramientas para hacerlo. Si hay una situación de bullying o de cyberbullying, es necesario hacer la denuncia al profesor jefe o a la profesora jefe, y esta la encargada de convivencia, o directamente a la encargada de convivencia escolar, para que se activen los protocolos. ¿Ya? Entonces eso es importante de distinguir entre denuncia dentro del establecimiento educacional y denuncia dentro de la Superintendencia de Educación. Como les decía, la Superintendencia de Educación jamás va a resolver un conflicto entre los miembros de la comunidad educativa, simplemente va a revisar que el colegio haya actuado de acuerdo a lo que señala la legislación vigente. Por lo tanto, si yo voy a la Superintendencia de Educación porque para que resuelva un conflicto de bullying o cyberbullying, esa denuncia puede que sea, esa denuncia no va a ser acatada o no va a ser adoptada como yo espero como apoderado respecto a la Superintendencia de Educación, porque no va a resolver la situación o el conflicto particular, ¿ya? Respecto a las denuncias al segundo y a la tercera aspecto que me señalaban, hecha la denuncia, el establecimiento educacional va a activar el protocolo porque está obligado a hacerlo,
¿ya? Y el protocolo de maltrato escolar es bastante claro y específico de cuáles son las etapas y instancias que tienen que tomar cada miembro o cada función del establecimiento educacional. Efectivamente, hay muchos establecimientos educacionales que ni siquiera tienen reglamento interno, por lo tanto, malamente tienen un protocolo, y al final lo que ocurre es que el estudiante termina cambiándose de establecimiento educacional. Y es importante que se hagan las denuncias, porque en el caso del acoso escolar, no solo, como les dije recientemente, se van a tomar las medidas o las sanciones disciplinarias, que van las típicas que conocemos nosotros, que son la condicionalidad, la suspensión y llegando incluso a la no renovación de matrícula o la expulsión. Lo más importante, más importante que las medidas disciplinarias es las medidas psicoemocionales que se van a adoptar. Y esas medidas o procesos de acompañamiento, y esas medidas van a estar destinadas al estudiante víctima, lógicamente, quien sufrió los daños, pero también al estudiante o al estudiante agresor para evitar que se vuelvan a vivir situaciones como esa. ¿Ya? Y continuando con los contenidos mínimos, cada establecimiento educacional tiene la obligación de resguardar la intimidad e identidad del estudiante en todo momento, permitiendo que éste se encuentre siempre acompañado, si es necesario, por sus padres, sin exponer su vivencia o su experiencia frente al resto de la comunidad educativa. Además, tiene que tener las medidas formativas, pedagógicas y de apoyo en el protocolo, medidas protectoras para resguardar la integridad y seguridad de los niños. Por ejemplo, destinarlo a funciones distintas, o si es que es un docente que no esté solo en la sala de clases, sino que sea acompañado, por ejemplo, por el encargado de convivencia. Y en el caso que las situaciones, cuando son mayores de 14 años, las situaciones sean de tal gravedad que indiquen un hecho delictual, se establece el procedimiento para que el establecimiento educacional haga la denuncia en las autoridades competentes, ya sean tribunales de familia o tribunales penales, fiscalía, carabinero o la PDI. ¿Ya? Esa es la presentación, eso en qué consiste la convivencia escolar, cómo se tienen que resolver los conflictos. Como les decía, es sumamente importante que se apliquen y se utilicen las instancias oficiales del establecimiento educacional, y para ello es importante que en cualquier caso de infracción se acuda al profesor jefe, al profesor de asignatura o al encargado de convivencia para hacer la denuncia a objeto de poder aplicar los protocolos o los procedimientos, el procedimiento general que está establecido en el reglamento interno. No sé si alguien tiene algún comentario o alguna duda. No he podido revisar los chats porque estaba haciendo la presentación, pero lo escucho si alguien quiere hacer algún comentario. Son bien diversos los comentarios que hay, Fernando. Hay unos que relatan, bueno, que ellos quisieran que los procesos de expulsión fueran mucho más efectivos y más rápidos. Otros consideran, yo creo que también nosotros como apoderados debemos hablar con nuestros niños y a la vez no hacer oídos sordos de que nuestros hijos pueden molestar a otros. Sandra, dame un segundo, que hay un comentario importante. Respecto a los procesos de gestión o cancelación de matrícula que sea más rápido, no es posible. No es posible porque el procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula está establecido en el artículo 6, letra D del DFL2 de 1998 del Ministerio de Educación. El procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula que tiene el Colegio San Lorenzo es el procedimiento que señala la ley. Y por lo tanto se respetan los plazos que está señalando la ley. No se puede establecer un plazo menor a 5 días para apelar, no se puede establecer un plazo menor a 10 días para resolver la apelación, porque ese plazo está establecido en la ley. Por lo tanto, cualquier situación que esté regulada
en un reglamento interno que sea contraria a la ley, se tiene por no escrita, es decir, lógicamente prima la ley. Por lo tanto, los procedimientos de expulsión y cancelación de matrícula están expresamente apegados a la legislación vigente, ya sea al artículo 6, como les dije, letra D del DFL2 del 98, o a la incorporación que se hizo con la ley de aula segura, que lo único que agregó la ley de aula segura es una medida cautelar de suspensión, pero esa es una ley muy específica que no aplica principalmente para los casos de acoso o de cyberbullying, sino que se aplica el procedimiento general. Por lo tanto, no pueden ser más rápido porque la ley no lo permite. No sé qué otros comentarios hay, Sandra. Ahora estoy viendo los chats. Pero si algún padre, madre quiere hacer algún comentario o alguna consulta, los micrófonos están abiertos. Yo creo que también es interesante, más que leerlo, como yo resumirte que hay algunos comentarios que también hablan de la responsabilidad de los padres respecto a cómo se tratan estos temas en la casa y cómo ellos visibilizan si eventualmente su hijo está siendo un maltratador. Que hay un tema que tiene que ver con la comunicación en la casa. Y por supuesto, tú acabas de aclarar un punto que es sumamente importante, que es un punto de inflexión que nosotros tenemos a veces cuando nos toca hablar con los apoderados y hacerlos ver y entender que la expulsión no es como era antiguamente, que era súper unilateral, y que esta ley en el fondo, más que proteger al alumno de la expulsión, quiere establecer un proceso adecuado que da la absoluta certeza de que la salida de ese alumno del colegio está hecha con rigurosidad. Entonces, por eso es importante. Así es, la legislación se pone en el caso de que todos los estudiantes, o el ordenamiento jurídico, no solo la legislación normativa, el ordenamiento jurídico se pone en el caso que todos los estudiantes tienen derecho a la educación. Por lo tanto, el procedimiento de expulsión es muy complejo porque significa afectar un derecho fundamental. Ya no, hay un procedimiento. El director tiene, en primer lugar, que avisar que existe la posibilidad de que el estudiante sea expulsado. Tomar medidas de acompañamiento previo y luego informar. Es decir, ese procedimiento está establecido, como les decía, en la legislación, y por eso no es como antes, que se puede llegar y echar a cualquier estudiante. Fernando, y en ese sentido, solamente para aclarar, si eventualmente el colegio determina la expulsión de un alumno o de una alumna, la superintendencia eventualmente podría revertir esa decisión que se tomó en el establecimiento. Sí, efectivamente, y no solo revertirla, sino que aplicar sanciones pecuniarias importantes, porque no se estaría cumpliendo, sería un hecho gravísimo, porque no se estaría cumpliendo, o se estaría incumpliendo, como te decía, el artículo 6 letra D del DFL2. Cada vez que se expulsa un estudiante, el colegio tiene 5 días para informar a la Superintendencia de Educación, para que ella tome las medidas que estime pertinentes. Entre ellas, reversar la decisión del colegio. Yo quiero hacer un comentario solamente que ha salido en los varios, en el chat, la responsabilidad de los padres. Y efectivamente, en un curso de 40 alumnos y en un colegio de 1000 alumnos, las culturas de las familias se encuentran en la sala de clase. Entonces, creo que efectivamente acá tenemos que lograr construir una cultura propia del colegio, donde las culturas y las dinámicas de las familias también puedan colaborar en ese sentido. Entonces, y por eso que es importante que trabajemos juntos, la familia con el colegio, porque si una familia no, como decían en el comentario, no le da importancia a lo que hace su hijo con respecto a otro, ya sea una broma pesada, un golpe, una agresión. Obviamente que para el colegio también es muy difícil cambiar las cosas que vienen también de las dinámicas de los casos. Entonces es muy difícil que uno cambie la cultura o cambie los hábitos. En ese sentido, tenemos que lograr construir en el colegio una cultura de un buen trato para todos. Y eso tiene que ver con el compromiso que en la casa también lo trabajemos, el buen trato entre los integrantes de la familia. Entonces, por eso que este tema de la convivencia no es solo algo que le compete al colegio,
le compete a la familia también, porque el niño obviamente trae los modelos y los hábitos y la forma de resolver los conflictos que se dan en todas las familias, y hay familias que lo resuelven a través del diálogo, otras que lo resuelven de otras maneras, y eso en el fondo tenemos que poder construir algo, poder construir un clima y una convivencia adecuada en el colegio con todas esas diversidad de dinámicas familiares y problemáticas que todos tenemos de alguna manera y que todos los niños tienen. Así es, efectivamente. Por eso la definición de convivencia escolar es todas las interrelaciones que se dan entre los distintos miembros, desde el estudiante hasta el sostenedor de cada colegio. Bien, Sandra, no sé si hay alguna pregunta, más que comentarios que podamos seguir colocando, quizás alguna pregunta que tenga algún apoderado, no sé, pues también están los inspectores, responsables de ciclo, que puedan, para poder ir cerrando, creo ya estamos como en la hora. Ya no hay más preguntas, solamente tenemos comentarios. Yo dar unos minutos solamente para que Fernando pueda cerrar, despedirse y agradecer desde ya la presencia de todos ustedes. Somos un número importante de personas y esta es una, como lo dijo la rectora, es una primera etapa que estamos vinculando a los apoderados del colegio y que estamos trabajando de manera muy fuerte con todos los alumnos desde prekinder a cuarto medio. Fernando, para que te vayas despidiendo. Hay una pregunta de Emilia Gavilán, déjame ver qué dice y cerramos. Emilia, te escuchamos. Hola, disculpen, buenas noches. Dice Emilia Gavilán porque es el nombre de mi hija, pero mi nombre es Gabriel Gavilán, que ella usa la cuenta de Zoom. Con respecto a todo, creo que igual en parte es como que llevar el trabajo a los padres, o sea, entiendo que es como un trabajo dual desde ustedes y también de los apoderados, pero una vez encuentran así como el gatillante de la conducta de alguno de los niños, también yo creo que es como lo óptimo tratar de trabajar con las familias, porque es bastante difícil eliminar en familias, me imagino yo, como actitudes ya un poco arriesgadas en ellos. Entonces, como para que logren cambiar actitudes de los niños, principalmente tendrían que ser tratados los apoderados, y un trabajo un poco más complejo, me imagino yo. Digo esto porque posiblemente lleguen a tratos en donde uno converse con el apoderado para tratar de solucionar algunos de los temas y no tiene tampoco la capacidad como para tratar de entender la problemática real de a lo que se ven expuestos, y defienden su postura más que nada. Es como sentirse ofendido por esto. No sé si se entendió algo. Sí, perfecto. Muy bien. Sí. Napo, no sé si alguien más quiere decir algo. No, vamos acá. Yo Silvana. solamente tomar lo que dijo recién el papá, que me parece muy relevante, y que la primera conversación, porque se usa el concepto de denuncia, y como que uno al tiro se imagina como una cosa, digamos, inmediatamente a la policía, ¿no? Pero la denuncia que entiendo que tú explicaste, que es la primera, ir a, de alguna manera, exponer la situación al colegio, y hay una primera conversación que es súper relevante, que es poder acoger lo que le está pasando al niño y también llegar a ciertos acuerdos, poder conversar, poder detectar dónde están las problemáticas. Entonces, cuando uno va a exponer una situación al colegio, es un diálogo, es una conversación, es buscar, porque finalmente lo que nos une acá es buscar el bien para el alumno y para su comunidad escolar. Entonces yo creo que esa primera entrevista, cuando el apoderado se acerca al colegio, o el niño en el fondo lo dice con los más grandes a su profesor jefe o alguna persona del colegio, yo creo que genera un cambio en cómo vamos a abordar el problema juntos. En ese sentido, lo que decía el papá es que no atrincherarnos en posturas colegio o familia, sino que
esa primera entrevista me dé la oportunidad para decir, bueno, ¿cómo vamos a resolver este problema? ¿Qué le toca a la familia? ¿Qué le toca al colegio? Hacer acuerdos, involucrar al curso, involucrar al alumno, pero creo que ahí hay una diferencia fundamental en cómo comenzamos a abordar una problemática. Así es. Jessie Maxi tiene la mano levantada. Sí. Hola, buenas noches. Buenas. Yo, a ver, no sé, si escribí de hecho en el chat, si como colegio impusieran una regla así nueva, de por ejemplo, en vez de expulsar al alumno, que me imagino que más expulsar sería un premio porque ellos se quedan en la casa durmiendo, jugando play, haciendo otras cosas, y después vuelven al colegio como si nada, sería un tipo como un castigo comunitario, o sea, dejarlo en el colegio, quisiera algo, no sé, por ejemplo, ya, tú hiciste esto, te toca limpiar la sala, te toca barrer el patio, no sé si es muy loco lo que estoy diciendo, pero siento que ahí verían recién barrer un poco el patio, si cometí un error, no sé si una idea muy loca que podría implantar el colegio, no sé. Como que siento que podría ser eso creo que podría ser un castigo, pero expulsarlo es como muy, se quedan en la casa, yo me quedo dormido esta tarde, después llegan al colegio y hacer un trabajo comunitario para que piensen que lo que están haciendo, lo malo que están haciendo. El reglamento, gracias Jessy, el reglamento interno cuenta con medidas reparatorias que pueden ser aplicadas y existen instancias o posibilidades para ello. Lo que sí hay que tener importante que al aplicar cualquier tipo de medida, ya sea formativa, disciplinaria, pedagógica, no se pueden vulnerar los derechos de ninguno de los estudiantes. Pero existen las medidas reparativas como las que señalaste, o las que señaló Jessie Maxi. La señora Silvana Merino también necesita hacer una pregunta. No, yo no quiero hacer una pregunta, es solo una acotación. Bueno, yo tengo hijos también en el colegio y nunca ha pasado, ni uno ha sufrido bullying, pero me imagino el dolor que se debe sentir los papás que les pasa eso a los hijos y espero que de verdad puedan ayudarle a esos niños porque es totalmente triste para los papás y sobre todo para los niños. Eso quería decirle yo. Es efectivo, las consecuencias del bullying no son inmediatas, pueden estallar 20, 30 años fácilmente, pues no necesariamente son al día siguiente. Aparte que afectan a la familia entera. Que se pasa mal. A mis hijos le hicieron bullying. Ha sido muy triste. No les quiero contar cómo se pasa. Sobre todo ellos. Uno se aguanta muchas cosas, pero verlos sufrir es muy triste. Todos los días les hablo y les digo, no hagan daño si no quieren que les hagan a ustedes, pero no se callen, porque para eso está la mamá y el papá para ayudarlos. Porque ellos estuvieron en otro colegio y los profesores no, para los profesores como familia, porque de repente no podemos ayudarlos o no hay la forma. Porque es una lucha constante de todos los días de cómo poder ayudarlos, o no quieren ir al colegio, o se sienten mal, y eso les causa mucho daño para su crecimiento en tema personal y muchas cosas. Así que de que se pasa mal. No me gustaría que otros papás pasen por eso. Es muy triste. Muchas gracias por tu experiencia, María Jesús. Claro, y así como ejemplo, imagínense, no hay cómo castigar a los niños, o sea, porque decir a los niños que hacen ese tipo de daño. Y los niños que reciben el daño, reciben
antes de terminar, contarle a los apoderados que están acá presentes que dentro del proceso que estamos levantando como equipos de convivencia escolar, está entregarle a los alumnos, por lo menos de sexto a cuarto medio, esta mirada también que está vinculada a lo legal, a las consecuencias y a las implicancias legales que tiene verse involucrado en una situación de acoso o maltrato, ¿verdad? Cyberbullying, como dices tú. Y también vamos a tener charlas muy importantes que les van a entregar a nuestros alumnos herramientas para entender las consecuencias a nivel socioemocional. Se están haciendo intervenciones desde prekinder a cuarto medio. El colegio está absolutamente conectado con lo que está sucediendo y también a nivel nacional. Por lo tanto, esta primera pasada con ustedes nos entrega harta esperanza. Esperamos que en una segunda oportunidad se unan muchas más. Hay un número importante de apoderados acá que sepan transmitir también al resto de los apoderados de sus cursos que estamos en estas iniciativas y que agradecerte, Fernando, por darte el tiempo para estar con nosotros. Sabemos que vas a volver a encontrarte con nosotros en otras instancias y dejar la puerta abierta para todo lo que nuestros apoderados necesiten a través de sus profesoras jefes y de todos los equipos que estamos para hacer contención y acompañamiento. Okay, muchas gracias. Gracias por la disposición, por la asistencia y todo. Un placer haber hecho esta presentación en este colegio. Tengo buenos amigos que son apoderados, así que feliz de poder aportar en lo que sea. Muchísimas gracias. Pati, si tú te quieres despedir también. No, bueno, desearle también, agradecerles a todos, a Fernando también y a todos los apoderados y a todos los equipos que están acá de convivencia escolar, profesores, jefes, inspectores, responsables de ciclo. Creo que estamos frente a un gran desafío que muchas veces podría como dividirnos, pero yo creo que es una oportunidad para unirnos, porque lo que queremos, lo que quiere el colegio es lo mismo que ustedes quieren como padres, que es que los alumnos estén bien en el colegio y crezcan y se desarrollen. Y esa es una tarea gigantesca y la compartimos juntos. O sea, compartimos ese desafío la familia y el colegio. Y uno necesita al otro y ninguno de los dos puede trabajar sin el otro. Entonces, creo que si nosotros asentamos esta base de una relación, de una buena comunicación, de confianzas, también de trabajar desde el aspecto positivo, creo que nos va a ir bien, y eso requiere de tiempo y requiere de diálogo, de acuerdos. Han salido varias iniciativas acá que he estado leyendo, que hemos anotado de lo que ha dicho cada uno, y creo que esa es la idea, que tengamos propuestas e iniciativas para avanzar, sabiendo que en una comunidad de 1000 alumnos y 750 familias, 760 familias, van a haber conflictos sin duda. Pensar que no tengamos conflicto yo creo que es irreal. Pero aquí la oportunidad es cómo los vamos a resolver. Esa es la gran oportunidad, y ojalá que sea en el espíritu del colegio, en el espíritu del entendimiento, del diálogo. No somos la policía, somos el colegio, somos educadores, y esa es nuestra principal vocación en el fondo. Así es que esperamos hacer lo mejor posible y esperemos que todos podamos trabajar juntos. Así que muchas gracias a todos y muy buenas noches ya. Esperemos que nos podamos encontrar en otra oportunidad. Hasta luego. Y gracias a todo el equipo de Convivencia Escolar también por esta iniciativa. Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.